Pues nada, bienvenidos. Buenas tardes desde aquí, desde la sede de IEB. Como sabéis, este evento tiene pues mayoritariamente asistencia online y luego, bueno, pues tenemos aquí algunos que habéis venido presencialmente, que siempre viene fenomenal, ¿no? Tenemos aquí lo que siempre digo, ¿no? Los que venís aquí, pues agradeceros muy especialmente, ¿no? Sobre todo tal y como estamos hoy en día con las limitaciones que hay, tanto de asistencia como de separaciones, bueno, aquí estamos en un sitio pues cerrado y demás, ¿no? Todos los que estáis online, daros la bienvenida. También aprovechamos para daros la bienvenida a esta jornada de IEB, a todos los que vayáis a ver esta sesión en diferido. Vamos a dejarla grabada y la subiremos a nuestros canales. Agradecer muy especialmente en esta ocasión tanto a Liga de Bolsa como a Investing. La verdad es que ha sido un gusto trabajar con dos instituciones pues que impulsan muchas veces no solo la gestión empresarial, sino el hacer llegar al mercado, a los estudiantes, a los interesados en distintas temáticas, pues aquellos temas que son no solo de actualidad desde el punto de vista empresarial, sino muchas veces de actualidad para reinventarse dentro de la empresa, para detectar nuevas oportunidades dentro de la empresa, o lo más importante para muchos de nuestros alumnos, para encontrar empleo en aquellas cosas en las que hoy en día, pues básicamente en el entorno de las novedades académico-formativas, pues se van generando nuevos puestos, nuevas funciones, nuevas responsabilidades y por tanto nuevos puestos de trabajo, aparte de nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Yo hoy tengo la enorme suerte, como es habitual en IEB, de estar rodeado de los que de verdad saben. A mí, como presentador habitual de estos eventos, pues me puede gustar más o menos hablar, pero los grandes protagonistas de este evento, pues tengo en este caso a Ángel Quesada, fundador y CEO de Onais. Muchísimas gracias, Ángel, por venir hasta aquí. Sabemos que tenéis agendas súper ocupadas. Muchas gracias por venir hasta aquí. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Y luego, además, evidentemente, de fundador y CEO de Onais, pues es como o la mayoría de nuestros ponentes, pues es también profesor en la casa, ¿no? En la casa en IEB tenemos un programa basado básicamente en blockchain. Los que son expertos en temáticas como estas también los extendemos al resto de programas. De hecho, pues algunos de los que estamos aquí, como es el caso también de Daniel, ya está empezando en algunos otros programas, básicamente porque nuestros programas, no necesariamente exclusivamente de blockchain, sino nuestros programas de finanzas, de banca digital, pues necesitan incorporar aquellas temáticas pues, que hoy en día nos están exigiendo en el mercado los profesionales a la hora de incorporar talento, ¿no? Con lo cual, muchas gracias, Ángel, muchísimas gracias, Daniel. Daniel, director de innovación en Accenture, muchas gracias también por venir hoy aquí, por venir presencialmente, os lo agradezco muchísimo a los dos. También profesor del programa de blockchain, ¿no? que la verdad es que ha tenido este año mucha demanda. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, y sobre todo experto, ¿no? Como sois los dos, experto en algo de lo que mucha gente habla, de lo que probablemente coincidiréis conmigo, no mucha gente sabe, aunque hablen mucho, los periódicos suelen estar llenos de estas cosas. Los que profesionalmente pues tenemos un perfil más técnico, sabemos meter código y pues sabemos lo que es las tecnologías, lo que es una tecnología basada en una programación en bloques. Podemos hablar de estos temas que son muchas veces los titulares y no necesariamente todo el mundo domina esto, ¿no? Se dice, y vamos a votar con tecnología, pero es blockchain. Y, bueno, si es blockchain, pues fenomenal, ¿no? Esto pues, será bueno, ¿no? Entonces, pues es una de las cosas que vamos a ver hoy, ¿no? Vamos a ver hoy. Vamos a intentar bajar, y me consta además porque nuestros alumnos siempre nos dicen, ¿no? Que vosotros sois grandes expertos no solo en comunicar esto y en saberlo, sino en saber traducírselo muchas veces a gente que no lo domina tanto, ¿vale? Porque se oye que vamos a poder utilizar tecnología blockchain en los medios de pago, en las votaciones, en documentos oficiales, en identificadores únicos a la hora de acceder a plataformas, todo este tipo de cosas. Pero bueno, ¿qué hay detrás de todo esto, ¿no? Y yo así sí me gustaría, porque muchos de nuestros oyentes tienen algo de experiencia y algo de conocimiento del sector, pero hay muchos que no, que han oído hablar de esto, saben que es algo novedoso, saben que es algo... Entonces, a mí me gustaría, así como pregunta un poco generalista para romper el hielo, ¿cómo definiríais, cualquiera de vosotros, intentemos que sepamos que
aquí vamos a intentar hablar de blockchain en el sector financiero. Hablaremos de aplicaciones en otros sectores, pero vamos a intentar traducir en palabras que todo el mundo entienda qué interpretamos, si te parece empezar tú, Ángel, qué interpretamos por tecnología blockchain. Que la gente entienda, ¿no? Porque he oído hasta gente que ha llegado a confundir blockchain con Bitcoin. Dice, no, empezaban las dos por B, ¿no? Son dos palabras, que hombre, que el Bitcoin se base en tecnologías blockchain, pues puede tener un sentido, pero que le hagamos un poco llegar al oyente en qué consiste esto y qué significa esto para el sector financiero, ¿no? Bueno, partiendo de dos cosas rápidas. La primera, es lógico esa confusión entre Bitcoin y blockchain, más que nada porque blockchain es una cosa que se genera principalmente como base o como motor para mover ese Bitcoin, y son dos términos muy entrelazados. Pero como bien dices, Bitcoin es una cosa que se creó como un motor para poder tener Bitcoin, un motor para poder ofrecer este activo monetario, esta moneda digital, pero con el tiempo se ha demostrado que es mucho más, va mucho más allá que todo eso. ¿Cómo definirlo rápidamente? Yo creo que la definición más tradicional es la de una cadena o libro distribuido, es decir, si todos tuviésemos la capacidad de tener un libro contable y cada vez que alguien levanta la mano y dice, oye, vamos a guardar el próximo dato, un ingreso de 10 euros a tal persona, y todos automáticamente lo guardamos, lo que estamos consiguiendo con eso es que cuando se haga la autenticidad por masa, por decirlo de alguna forma, es decir, si yo tengo un dato aquí en este cuaderno y tú tienes otro diferente, nunca vamos a saber cuál es el dato correcto. Pero si todos los que estamos en la sala y los que están detrás de los medios tenemos el mismo dato, al fin y al cabo la gente está diciendo que todo el mundo está opinando que la operación se ha hecho. Entonces, es una forma de distribuir la responsabilidad y la veracidad de una operación. Para mí esa es la forma más rápida. Yo siempre, además, pongo, que no es mío, el ejemplo del elefante blanco volador. O sea, si alguien entra por esta sala diciendo, oye, en la calle hay un elefante blanco volador, pues no le vas a creer. Si de repente te encuentras a 10 personas subiendo a esta sala diciendo, es que abajo hay un elefante blanco volador, a lo mejor te asomas por la ventana. Pero si es que si suben 1000 personas o 10.000 personas diciéndote, es que abajo hay un elefante blanco volador, tú no vas a tener la necesidad de bajar para confiar que hay un elefante blanco volando en medio de la calle. Entonces, eso es lo que aporta blockchain. La capacidad de firmar y autentificar que algo ha pasado y tener un respaldo descentralizado por cientos y miles de personas que son capaces de decir esto ha pasado en este momento. Ojo, esto es importante. No significa que lo que pase sea real. Lo que significa es que cientos de personas dicen esto ha pasado en un determinado momento. Eso también es otro de esos puntos que genera controversia, que la gente dice, oye, si está en la blockchain es verdad. No, si está en la blockchain lo que es verdad es que en un momento determinado entró y que se quedó ese registro de, oye, pues en tal momento pasó esto. No significa que lo que pasara fuese real o no. O sea, no, son dos cosas diferentes. Ni muchísimo menos que esté ocurriendo ahora, ¿no? Me quedo sobre todo con esa transparencia del dato, ¿no? El dato, al final, al compartirlo, al hacerlo público, al hacerlo, si queréis, al democratizar ese dato, ¿no? Pues al final lo que tienes es que el propio mercado va a visualizar ese dato y a confirmar que ese dato pues, es real, ¿no? Es así como resumen, aunque sin ninguna duda Ángel, que tiene mucha más experiencia que yo, lo ha explicado mucho mejor que yo, ¿no? Yo creo que aquí también muchos de nuestros oyentes, muchos de nuestros espectadores están preguntándose, bueno, pues todo esto de la veracidad del dato y tal, pero aquí ponen el título en el sector financiero. No sé, Daniel, si tú podrías pues un poco traducir esto también con el apellido financiero, ¿no? Esto que yo creo que ha explicado fenomenal Ángel en el contexto más generalista. Esto puede tener algún tipo de traducción, ¿no? Algún tipo de caso. Yo creo que siempre nuestros alumnos, como vosotros, buenos docentes que sois, sabéis que pues, un caso real, pues al final la gente lo entiende mucho mejor, ¿no? Esto en el sector financiero, ¿qué puede significar? ¿No? ¿En qué puede afectar desde el punto de vista, si quieres, de realidades, ¿no? Voy a utilizar, pero ahora voy a utilizar blockchain. ¿Para qué? Bueno, en el sector financiero, ¿para qué? ¿No? Es un tema muy diverso, ¿no? Llevamos trabajando mucho tiempo. Para mí, la principal aplicación que tiene blockchain realmente es poner de acuerdo a diferentes elementos dentro del sistema, pueden ser empresas, personas, cualquier tipo de individuo, para que se pongan de acuerdo sobre la existencia, estado de evolución de una serie de factores compartidos, ¿no? Es un poco lo que suele reflejar
en esto, que no es una base de datos como tal, sino es más un libro contable, un ledger, ¿no? Por eso muchas veces se le suele llamar Distributed Ledger Technology. En el ámbito financiero, al final, pues hay muchas cosas que reflejamos en libros contables y que por lo general, hasta ahora, no había una fuente de la verdad distribuida. Por ejemplo, yo puedo tener una acción en el Nasdaq, pero esa acción reside únicamente en el Nasdaq. Si quiero llevarla del Nasdaq, digamos, a otra plataforma que sea custodia o cualquier otro valor o plataforma, tengo tremendas complicaciones, ¿no? Entonces, un poco, para lo que nace esta tecnología y la aplicación es un poco esto. ¿Cómo descentralizo la necesidad de la confianza y creo fuentes compartidas de la verdad? ¿Con qué fin? El fin principal para el que nace el blockchain realmente, con un primer caso de uso que era Bitcoin, era terminar por un problema que era conocido como el problema del doble gasto. ¿En qué consiste esto? Tradicionalmente, en Internet, digamos, que la lógica estaba diseñada para crear y poder replicar información sin ningún tipo de dificultad, ¿no? Lo más rápido, la forma más sencilla posible. Pero hay que hacer una distinción muy importante entre información y valor. Si imaginaos que ahora mismo hacemos una presentación o yo dibujo algo y os mando una copia de este documento. Entonces yo lo que haría sería mandaros una copia y conservaría otra en origen. Si yo os hago un pago o transfiero la propiedad de mi coche, de mi casa o un tercero valor, lo que no puede suceder es que yo, evidentemente, os transfiera esa propiedad y me lo quede en origen, ¿no? Debo de dejar de tenerlo. ¿Cómo soluciona esto blockchain? Pues al final tienes un libro contable que viene a decir quién tiene qué y en algunos casos quién debe qué a quién, ¿no? Ante esta lógica, cuando yo hago una transferencia de valor, lo que no hago es enviar un archivo de un sitio a otro, ¿no? Lo que hago es comunicar a una red distribuida con una serie de validadores. En redes públicas puede ser cualquiera, en redes privadas pueden ser empresas, lo que tenemos la red Alastria, ¿no? A nivel de España. Pueden ser empresas del IBEX que han pasado un control. Lo que hacen es validar que yo, por ejemplo, si os envío un pago de 1.000 euros, pongamos, no es que yo os lo transfiera, os lo envíe, es que esa propiedad de los 1.000 euros pasa a ser vuestra. Luego, por defecto, si es vuestra, ya no puede ser mía. Y sucede algo muy interesante, y es que no existe luego un post-trade settlement, no hay una compensación, no hay nada. Las transacciones son por defecto lo que se llama atómicas. Quiere decir que o sucede, y tengo transactional finality, que es que produce y se ejecuta y se compensa, o no sucede. Con lo cual, ¿qué nos permite eso? Pues imaginaos toda la complicación que hay ahora mismo a nivel de emisión de títulos, de negociación, de realización de pagos, de gestión de contratos a mercados de futuros. Todo esto, al final, lo que nos permite es descentralizar todas las partes principales que había, ¿no? En torno a cómo se emitían y se cambiaban estos activos y simplificarlos tremendamente. Es un principal caso de uso grande, digamos, a nivel financiero. Desde el punto de vista, esta lanzó una pregunta y me gustaría además que contestáramos un poco los dos, ¿no? Hay mucha gente, los conocedores o los profesionales que se están metiendo en el sector, que les interesa esta temática. Muchos de ellos básicamente están oyendo esta conferencia con esa visión, con la visión más profesional y luego hay otros que lo leen, a lo mejor en prensa económica, en prensa generalista, y dicen, a ver, que va a venir el blockchain, ¿esto me afecta o no me afecta? En resumen, si vamos, por ejemplo, a un entorno como el negocio financiero, ¿no? Tú eres una empresa o tú eres un particular, tú vas a hacer transacciones financieras, vas a tener activos financieros, vas a tener pasivos financieros. ¿Esto te afecta a ti o es una tecnología que, bueno, que si a alguien le preguntáramos, pues no sé, a cualquiera, yo he estado 9 años de director comercial y de marketing de un banco, a mí me dicen bajo qué protocolo se ejecutan los medios de pago y yo te lo sé decir, pero el cliente sabe que pasa por ahí la tarjeta y no sabe exactamente qué hay detrás, ¿no? ¿Esto es algo que le va a afectar al cliente en cierta medida o es algo más interno, es algo más para profesionales, es algo más que influye más en los procesos que en un poco en la vida, en el día a día del cliente? A ver, ¿no? por mi parte yo creo que influye más en los procesos. Por ejemplo, hablando de estos casos, y que comentabas un caso como el financiero, nosotros recientemente acabamos de entrar al sandbox regulatorio con un proyecto junto con Allfunds y con Renta 4, que es emisión y custodia de fondos tradicionales tokenizados. Esto va a ir directamente a una blockchain y se va a procesar toda la operativa desde la gestora hasta la distribuidora dentro de una blockchain.
¿Esto al usuario final le va a implicar de forma directa en algo? No. ¿Por qué? Porque el usuario final podrá acceder a su plataforma de Renta 4 y podrá decir, quiero este fondo o quiero este otro. Vale, pues este pone tokenizado al final, pero es el mismo que el de abajo. ¿Cómo le va a influir al inversor final? Bueno, pues porque los diferentes players que estamos ahí sí que vamos a reducir tiempos, vamos a reducir procesos, como bien decía Daniel, vamos a hacer procesos mucho más atómicos. Hoy lo hablábamos, la contraparte, las compensaciones y todo esto desaparece, las conciliaciones bancarias desaparecen porque estamos trabajando todos en la misma blockchain, con los mismos datos, y ahí es donde se gana realmente tiempo, velocidad y rendimiento, y sobre todo transparencia. Cuando, de hecho, una de las cosas que más le interesa, por ejemplo, a Renta 4 es la capacidad de yo poder llegar y decir, no tener que hacer reportes a las administraciones públicas para decirle cuál es el settlement de mis activos financieros y mis empleados, o sea, mis usuarios o mis clientes, sino que directamente la administración pública pueda ir a la blockchain, acceder y decidir, mira, la blockchain está claro y además es que es fehaciente lo que ha pasado en cada uno de esos campos. Entonces, cuando consigues esto, de forma directa al usuario le va a dar igual porque va a acceder a su plataforma. Sí que es cierto que podríamos hablar que hay usuarios profesionales o más expertos en el entorno de blockchain, pero quitemos esa capa de profesionales o expertos de blockchain y vayamos al usuario medio. El usuario medio no va a haber diferencia, pero sí que es cierto que de forma indirecta, si yo como empresa puedo trabajar más rápido, más eficiente, reducir costes y reducir operativa, esto al final debe de repercutir en mejores precios para el usuario final. Con lo que hablábamos, por ejemplo, con este caso, precisamente nos preguntaban, ¿esto le va a suponer algo al cliente? Pues, o sea, ¿va a cargarse a los fondos tradicionales? Y decíamos, pues en principio no, pero lo que sí que va a pasar es que con el tiempo el fondo tokenizado va a ser con unas comisiones más bajas que el fondo tradicional porque va a tener menos subyacente no tecnológico asociado a la cadena de todo el valor. Pero fuera de eso, el usuario final no debe o no tiene por qué, mejor dicho, complicársele la vida. O sea, si cojo el resumen un poco, sería que el proceso podría llegar a ser más eficiente y, por tanto, la entidad financiera correspondiente pues podría en cierta medida, y la tendencia será precisamente a eso, ¿no? Repercutir en cierta medida, ¿no? Esa mejora en un mejor servicio al cliente, en un menor precio, en unas menores comisiones o cosas por el estilo, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues esto es relevante y muy probablemente en breve pues veamos incluso diferencias, ¿no? Un tokenizado frente a un no tokenizado, y desde el punto de vista de las redes, pues por lo que estáis contando, ¿no? Pero aclararlo si hace falta, ¿no? Unas redes públicas, porque esto de, pues por ejemplo, la presentación de estados al Banco de España, pues tendrá que ser o público o privado con acceso al Banco de España, digo yo, ¿no? Esto es así, ¿no? Normalmente debería ser privado. Una red privada, pues puede ser una red de, como bien decías, Alastria. En este caso, por ejemplo, se utiliza precisamente la red privada de Allfunds, Blockchain, que al fin y al cabo es una red sobre Ethereum con Quorum, me parece recordar, a la cual se le va a dar acceso a todos los players del sector que tengan esa necesidad o esa potestad. O sea, no va a ser cerrada solo para Allfunds ni para los clientes de Allfunds. Tiene que poder entrar. Es al final un consorcio, igual que pasa con Alastria. Perfecto. No sé si quieres tú aportar algo más al respecto. Cuando yo pienso yo que he trabajado muchos años como cliente, ¿no? Con empresas como Accenture, ¿no? Con consultoras de primer nivel como gran multinacional, pues cuando vais a un cliente y tenéis que implementar algún tipo de proyecto de, oye, tengo que convencerte de lo interesante que es implementar blockchain en tu empresa, en este tipo de operativas. ¿Qué es lo que se cuenta a una empresa? ¿Cuáles son yo creo que Ángel lo ha explicado muy bien, ¿no? Son ahorros en procesos operativos, sencillez un poco en las comunicaciones. ¿Qué es las slides que tiene Accenture? ¿Qué dicen? ¿No? ¿Esto vas a conseguir? ¿Qué es lo que vas a conseguir como Aquí depende un poco empresa, ¿no? del mercado, ¿no? Sobre todo español, latino, entre otros, ¿no? Cada mercado tiene su regulación, sus propias inercias, y depende un poco del área al que vayamos, ¿no? Lo mismo al final un área más de consumer finance que todo capital markets.
pues hay áreas que son mucho menos aversos al riesgo, ¿no? Sobre todo relacionado a áreas más orientadas a inversión, son más proclives a interesarse, pues cuéntame por qué nuevas clases de activo hay, ¿no? Cómo se clasifica, cómo se custodia, qué nuevos riesgos puedo tener, ¿no? Que no estoy contemplando a día de hoy. Y para la parte de consumer lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si imagínate que alguien quiere pedir un crédito y lo va a usar como colateral cripto, ¿no? ¿Cómo valoro eso, no? ¿Puedo a nivel jurídico? O sea, hay una serie de complejidades, ¿no? Y lo que buscamos es acompañar siempre al cliente de inicio a fin. Casos más aterrizados, con retornos más claros a corto plazo, todos aquellos que están enfocados o a cumplir regulaciones en las que se me obliga mejor y más rápido, o al final aquellos segmentos de mercado que al final son muy sensibles a costes como pagos, que son algo muy comoditizado, también es algo pues, que lleva ya varios años, ¿no? Yo pude trabajar en varios proyectos de producción, también en vidas previas, y siempre están más relacionados sobre todo con este tema de pagos. Parece que vamos a ir ahora a todo lo relacionado con emisión de activos tokenizados, ¿no? Hay activos que son ilíquidos y puede ser interesante brindarles más liquidez, como ya no un bien inmueble, sino imaginaos algo con un retorno claro como una franquicia. Entonces, ese tipo de activos, ¿no? Es a lo que estamos yendo ahora mismo. Ahora, una cosa es lo que está en el horizonte temporal, digamos, 1, que impacta a las empresas de aquí al próximo Q, y otra cosa es el horizonte temporal ya 2 y 3, ¿no? Aquí a 3 años, ¿cuál va a ser el entorno competitivo el que tendrán que afrontar, ¿no? Nuestros principales bancos a nivel español? Ahí cambia muchísimo toda la historia, ¿no? No sabemos si vamos a tener un euro digital en el cual yo, el propio Banco Central Europeo, pueda ser custodio de esos euros o pueda directamente ofrecer servicios crediticios, ¿no? Entonces, eso desintermediaría una parte de la operativa principal de la banca ahora mismo. Hay varias cosas que no están tan claras, ¿no? Los servicios de inversión, por ejemplo, al final un depósito a plazo fijo. Estamos viendo cómo grandes exchanges, todavía hoy lo anunciaba Gemini, que es el principales custodios que hay americanos, y también el principal exchange, pues están ofreciendo servicios ya de ahorro, ¿no? Para un cliente retail. Te dan un 7,4% de rentabilidad anual, un nivel muy bajo de riesgo. Vemos al final cómo soluciones empiezan a llegar aquí. Vamos a tener un entorno competitivo en el cual vamos a tener productos de ahorro muy atractivos con riesgo cada vez mucho más bajo y que van un poco compensando esta inflación que parece que vamos a seguir, ¿no? Teniendo presente, van a tener unos retornos mucho más interesantes. Por otro lado, al final esto, ¿no? Gran parte de la operativa que había a nivel actual de los bancos, vemos cómo al final se va desplazando por nuevas fintech que no tienen tanta presión regulatoria, tienen un poco más de libertad, van creciendo y van sobre todo a clientes nicho a los cuales a los bancos tradicionales les cuesta llegar, ¿no? Sobre todo millennials y generación Z. Las estrategias son totalmente diferentes, tecnologías que utilizadas son muy diferentes, ¿no? Es todo un poco más, digamos, está más experimental todavía, pero es donde vamos a tener mayor impacto y donde tienen más riesgos a día de hoy y donde precisamente nosotros les urgimos más a posicionarse, ¿no? Que no es una reflexión mucho menos cómoda, claro. Yo creo que has citado algunas de las variables que vamos a ver a partir de ahora, ¿no? Porque en la primera parte, y es normal, en los foros donde hablamos del sector financiero, pues hablamos del Banco Central Europeo, del Banco de España, de las entidades bancarias, y ya has lanzado pues las nuevas generaciones, las fintech, a lo mejor, ¿no? Esto de blockchain requiere de mucha inversión a la hora de implementarlo dentro de la empresa. Quiero decir, ¿es exclusivo de grandísimos sistemas o esto va a tener, y si queréis, si me permitís, como los dos además sois expertos, además de que comunicáis muy bien y tenéis experiencia en varios sectores, ¿no? El intentar salir no solo del sector financiero bancario, sino esto es aplicable a una fintech pequeñita, una startup pequeñita que, no sé, que agrupa deuda o que refinancia operaciones, o es exclusivo, requiere una grandísima infraestructura, necesita a los súper conocedores del mundo tecnológico y esto es exclusivo de las grandes multinacionales, ¿no? Yo creo que sobre todo en estos entornos donde la gente está planteándose esto desde un punto de vista profesional, a la gente le inquieta, ¿no? Has mencionado el tema, Daniel, de las nuevas generaciones, que muchas veces laboralmente hasta le pueden llegar a atraer menos esas grandes multinacionales y dice, va,
si esto es una cosa de los grandes, pues pasa mucho también con los big data, con cosas de, bueno, si esto es una cosa de grandes, digo, no, esto no es una cosa de grandes, esto, pues sí, no sé, Ángel, ¿esto es exclusivo de grandes multinacionales o esto es aplicable a muchos sectores de todo tipo de tamaños de empresas? Al revés. Yo creo que las grandes multinacionales, o haciendo un recap mental rápido, no conozco ahora mismo grandes multinacionales que estén siendo punta de lanza en este entorno. Aquí hay que entender dos niveles. O sea, tenemos la tecnología blockchain, que es la base sobre la que estamos construyendo todo, y le estamos teniendo un poco lo que comentaba Daniel, la parte de finanzas descentralizadas, de DeFi. Para esta capa de finanzas descentralizadas, se necesita, o sea, para crear eso, no se necesitan grandes esfuerzos económicos, sino grandes esfuerzos, y es un perfil que iremos viendo que saldrá a lo largo del tiempo, de mezcla de perfil técnico-financiero, porque se están juntando estos dos entornos en uno solo. Los proyectos de finanzas descentralizadas, al fin y al cabo, son piezas de código que gestionan productos financieros. Tú vas a la banca tradicional y dices algo de este estilo y se ponen nerviosos, porque todos conocemos las alfas, las betas y lo que nos ha costado llegar a hacer un alfa y un beta. ¿De qué le estás diciendo? Que no, olvídate, aquí no hay un back office, no hay un front office, ni un nada, es simplemente tecnología. Y toda la filosofía que tienes financieramente la tienes que juntar con tecnología. Y ahí generas un ambiente de co-creación muy interesante y un campo de cultivo para nuevas generaciones que quieran mezclar estos dos entornos. Ahí se necesitan ese tipo de perfiles que son muy escasos y muy interesantes. Pero por encima de esto, digamos que estaría la tercera capa, la capa de abajo, el criptoanarquista blockchain, la capa intermedia, el financiero tecnólogo, y la capa superior, que al fin y al cabo es una persona que puede consumir estos productos que están en la blockchain, que son accesibles, que prácticamente con un ordenador de casa puedes llegar a acceder a ellos, desde tu móvil puedes llegar a acceder a ellos. Ya si quieres interactuar, pues a lo mejor necesitas material básico. No estamos necesitando grandes máquinas. La parte de maquinaria pesada, podríamos decir, es para la parte de los mineros, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando ahora mismo. Y para explotar esto, creo que es todo lo contrario. Se necesita mucha gente joven, con mucho talento, con mentalidades completamente diferentes a las tradicionales. Si tienen expertise tradicional, es muy bueno. Yo siempre he sido partidario de esa mezcla entre el profesional senior y el junior para que se conjuguen las dos cosas, la innovación por desconocimiento y el settlement que permita que las cosas no sean una locura que no se puede convertir. Pero en el momento que tienes eso, se pueden hacer productos interesantísimos, se pueden paquetizar, pues como comentabas, lo de Gemini, en el caso de Onis hacemos prácticamente o estamos intentando sacar productos similares, y lo que nosotros hacemos no requiere de una gran empresa por detrás ni nada de ese estilo. No, lo que se requiere es tener un apalancamiento con una empresa, como puede ser un banco, un neobanco o una fintech o incluso un insurance, una empresa de tecnología cualquiera que quiere lanzar un producto e intentar convertir las herramientas de finanzas descentralizadas que ya hay en ese tipo de productos. Entonces, esa parte es utilizar lo que ya hay, con lo cual no requiere, esa tercera capa, digamos, no requiere unos conocimientos, más conocimientos sí, pero no requieren una fuerza tecnológica muy grande, no requiere de grandes corporate, al revés. Normalmente lo que hacen estas grandes corporate es apalancarse en productos como Onis para sacar esos proyectos, aprovechando el expertise y la agilidad de empresas como Onis y la potencia y la llegada de mercado de empresas pues como puede ser un banco, ¿no? Yo, si os parece, a mí la verdad es que estoy viendo que además el chat está que echa humo, estáis haciendo un montón de preguntas, o sea que os agradezco un montón los comentarios que estáis haciendo a través del chat. Yo tenía en la cabeza que al final, por mantener un poco la atención de todo el oyente y que luego el vídeo también pues, sea interesante, no irnos más allá de 40 a 45 minutos hablando, y si luego hubiera algún tipo de pregunta. Lo que pasa es que estoy viendo muchas preguntas, entonces a mí sí me interesaría. Voy a empezar a leer y os doy paso, y además tiene razón las personas que están aquí presentes, porque daré prioridad a los que están aquí encima que han venido. O sea, que no te preocupes nada, ahora iremos a tu pregunta. Sí me gustaría, porque aquí estamos en IEB, todo el mundo sabe que tenemos programas
másters, cursos, seminarios que tocamos blockchain, que hablamos de cripto en un montón de programas que lo tenemos actualizado y que nuestros profesionales, pues la verdad es que tenemos mucha suerte porque además de ser buenos se forman bien y se forman bien gracias a vosotros, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos en un entorno colaborando tanto con Liga de Bolsa, que agrupa en el entorno un poco de los sectores más interesados en el mundo bursátil y de la inversión, teniendo una pata muy importante en el mundo académico universitario, ¿no? Con la famosa Liga de Bolsa entre universidades de todos los años. Tal. Tenemos la suerte de tener a Liga de Bolsa, que son una referencia. Tenemos la suerte de que en este evento también ha participado Investing, que son la referencia también desde el punto de vista de un portal, pues que clarísimamente tiene muchísima información financiera. Y yo hablo de IEB y estamos en la casa y os hablo de nuestro programa, pero a mí me gustaría, ya que, pues hombre, en IEB, ¿por qué seleccionamos a Ángel y a Daniel? ¿No? Porque nos parece que son los profesionales de referencia que no es que se hayan leído un montón de libros, sino que en su día a día llevan a cabo proyectos reales, ¿no? Que es un poco la verdadera bondad de nuestros programas, ¿no? No tenemos allí a un perfil académico que se ha leído un montón de libros, sino a gente que todos los días lleva a cabo proyectos, ¿no? Entonces sí me gustaría, si os parece, si quieres, empezamos por ti, Daniel, para darte paso, que cojas un poco de aire, Ángel, y luego te paso a Tino, que nos explicarais un poco qué es lo que hacéis, director de innovación, y tenemos algunos proyectos de blockchain. Dices director de innovación, dices de Accenture, dices que haces algunos proyectos de blockchain y todo el mundo, pues debe ser fenomenal, debe ser un crack, yo lo confirmo, pero vamos. Y luego lo mismo, dices, yo es que he montado mi empresa y además hacemos proyectos con, pues debe ser, pero hay mucha gente que probablemente se pregunte, ¿pero qué es lo que hacéis? ¿No? ¿Cuáles son esos proyectos que hace Accenture? ¿Qué es lo que ayuda en el sector financiero o en cualquier otro, ¿no? A implementar dentro de las empresas? Accenture, líder a nivel mundial, gran multinacional del mundo de la consultoría, ¿no? ¿Qué es lo que ayuda a las empresas en este entorno, ¿no? Y luego que nos expliques un poquito qué es lo que, si te parece, Ángel, qué es lo que hace Onais en sus proyectos a sus clientes, ¿no? ¿En qué ayuda, ¿no? ¿Qué es lo que al final está aportando de valor Accenture en este entorno, ¿no? Un poco el enfoque, yo le doy un poco por exposición, ¿no? Yo no solamente cubro el espectro de blockchain, sino también de tecnologías. Y un poco lo que he visto siempre, los 10 años que llevo un poco con esa tecnología, es que precisamente es como pegamento para varias capas de tecnologías que tienen sus particularidades. Entonces, yo lo englobo en lo que llamamos multiparty systems, ¿no? Que al final son sistemas que tienen una parte distribuida que nos permite acceder a X ventajas, ¿no? Luego el tema es ver cuál es el caso de negocio, cómo aterrizamos esto y cómo se compone este sistema, ¿no? Pero, por ejemplo, para todo, un ejemplo que es un poco diferente es de cuando hacemos, por ejemplo, aprendizaje federado, que es ahora mismo algo cada vez muchísimo más vigente a las empresas, ¿no? Por un poco las ventajas que te permiten, ¿no? De cara a cómo genero muchísima más inteligencia de negocio para mucho más rápida, estable y segura. El tener una serie de garantías y certificación de la calidad del dato y que yo pueda probar esto en origen me da una serie de ventajas añadidas, ¿no? No solamente esto, sino puedo tener una serie de herramientas añadidas para cómo gobierno todo ese mecanismo de análisis y gestión de datos, ¿no? O sea, al final del día nos dan muchísimas herramientas y es donde está el valor, ¿no? Precisamente como el paraguas está en abierto, por eso sigue habiendo y habrá muchísimas oportunidades para ver cómo utilizar la tecnología con todavía muchas explicaciones, ¿no? Nosotros en el día a día, pues, ¿cómo enfocamos todo? ¿Qué problemas suele haber principalmente? Está la parte tecnológica, de madurez, que ya está resuelta. Nos falta, en algunos casos, estandarizado, ¿no? Si yo tengo que iniciar un activo, por ejemplo, imaginaros en la bolsa, ¿no? Que también ha pasado el proyecto, ha sido aprobado también dentro del sandbox. Si yo quisiera llevarme un activo digital de la bolsa española a Nasdaq, por ejemplo, o a otra, ¿cómo podría hacerlo? Pues tengo diferentes estándares, ahora mismo no puedo, ¿no? Entonces, un poco lo que estamos viendo es a nivel europeo, o con SIX, ¿no? O a nivel internacional, de cómo puedo ir teniendo puentes financieros entre ya no ese mundo un poco desregulado, abierto de las criptos, sino entre grandes, por ejemplo, operadores, ¿no? A nivel bursátiles o grandes bancos. Una parte importante es esa, ¿no? Y con los clientes, ¿cómo trabajamos? Al final, lo primero que hacemos es aterrizar realmente el caso de negocio. Antes, regulación suele ser un problema. Todo lo que tuviera certidumbre legal, que suele ser mucha, ¿no?
no por aplicación de la tecnología, sino porque estás haciendo cosas nuevas que antes no estaban contempladas, ¿no? Entonces ahí está el riesgo, ahí está la dificultad. Y al final un poco lo que solemos hacer es ayudar en conjunto desde la parte de negocio, la más pura de negocio, ¿no? En la tecnológica y la jurídica, a dar esa seguridad a los proyectos para tener un plan de negocio que sea rentable, ¿no? Al final del día. Por eso, a nivel de necesidades de talento, ahora mismo lo que estamos demandando y todas las consultoras realmente son perfiles tanto de negocio, pero muy flexibles, que sean capaces de entender pues, algo como un mercado crediticio, por ejemplo, o cosas muy de nicho, y sepan complementarlo con capacidades tecnológicas, ¿no? Sin requerir que sean expertos de tecnología. Pero un poco lo que echamos en falta y nos cuesta en las grandes empresas es esto, ¿no? A cómo encuentro perfiles que entiendan un poco de todo y sirvan de enlace para varios grupos de trabajo. De forma que de cara al cliente simplifique esa propuesta de valor, ¿no? Que no necesita hablar con 15 equipos, sino directamente con una persona o 3 y automáticamente me den esa información condensada, con lo cual yo sepa si esto es algo que puedo hacer, si está alineado con mis intereses estratégicos, si tiene el nivel de riesgo que yo estoy esperando realmente y luego garantizar que en la práctica ese proyecto es ejecutable, ¿no? Entonces, digamos, un poco la gran parte de la demanda que tenemos a día de hoy y de proyectos, ¿no? A nivel de proyectos, pues eso, estamos trabajando pues con varias bolsas, con la Bolsa de Israel, también con el Nasdaq, estamos trabajando también con la emisión de la corona sueca. Entonces, y, pues bueno, sobre todo son muchos proyectos de dinero, de lo que son Central Bank Digital Currencies, no son criptos, son tokens, digamos, euros digitalizados que residen en un blockchain. Entonces, estamos también trabajando con el regulador y también en varios proyectos relacionados con el dólar digitalizado y luego pues, proyectos en general también eso, ¿no? Que buscan de cómo puedo hacer llegar liquidez a pymes o activos que eran ilíquidos vía también la tokenización, vía poder cotizarlos en mercados más abiertos o poder fraccionar valores que antes tenías que comprar solamente uno, ¿no? Poder tener una posición fraccionada y a la vez líquida que permita que más inversores puedan entrar e invertir en ese tipo de activos. Interesante. Yo me quedo con un mensaje que nos lo preguntan mucho nuestros alumnos de nuestros programas, de gente que interesada en un programa de blockchain, como gente interesada en un programa máster, ¿no? Que dice, es que no sé muy bien si esto al final es exclusivo, y te lanzo un poco también la pregunta, si quieres, Ángel, ¿no? Que nos lo intentes encajar con Onais y el perfil que tenéis ahí, ¿no? Esto no sé si es exclusivo para ingenieros informáticos, y normalmente sois decir que no, que no, que no. Lo que necesito es alguien que entienda de negocio y que sepa hablar por lo menos en lenguaje de este entorno, ¿no? Es un poco lo habitual que somos. Evidentemente hay negocio y hay captación de talento tecnológico porque es necesaria, pero probablemente no muy mayoritaria. No sé si estás totalmente o parcialmente de acuerdo, Ángel. Totalmente de acuerdo. En nuestro caso, que también es un caso muy particular dentro del entorno que estamos hablando, en nuestro caso, ahora mismo somos 14 personas en el equipo, 14, 15 personas en el equipo. La mayor parte no es tecnológica, sino de compliance. Y además, dentro de la parte de compliance financiero, muy mezclando los dos mundos de banca tradicional. Contamos con Enrique, que es el perfil del CCO de la empresa, que es un perfil que viene de trabajar con Bankia, de haber abierto Irlanda, o sea, Bankia en Irlanda y demás, con perfiles más jóvenes, tecnólogos, como puede ser Anatoly, nuestro encargado de tecnología, uno de los encargados de tecnología, pero normalmente contamos con perfiles más, digo, el área de compliance es más importante dentro de la empresa que la propia área de tecnología. También es cierto que es nuestro caso, que es un caso muy particular. Onis, al fin y al cabo, somos una empresa de custodia de activos digitales. Nuestra labor es dar esa capa de confianza y de seguridad para que esa empresa o esa persona, como hablábamos antes, que quiera acceder a esto, no tenga una necesidad de conocer las claves, conocer blockchain. No, nosotros nos encargamos de hacer la custodia, nos encargamos de gestionar esos wallets del usuario final, y no solo desde un punto de vista de activos digitales, como pasa en muchos custodios, sino una visión mucho más integral, la cual nos permite, pues como te decía antes, poder trabajar con una blockchain privada para tokenización y custodia de fondos, como poder trabajar con activos normales, y todo con un punto de vista muy, como llamamos nosotros, de full compliance. Es decir, nuestro objetivo es intentar hacer una especie, salvando mucho las distancias, de una especie de open banking
en el mundo del blockchain. Que tú, gracias a nosotros, te ahorres o no tengas que estar preocupándote pues, con conceptos como blanqueo de capitales dentro del mundo cripto, que es muy diferente al blanqueo de capitales tradicional, transaccionabilidad operativa. O sea, tu empresa puedas utilizarnos a nosotros como una herramienta de Open Banking que te permita ofrecer activos digitales a tus clientes. Y ahí esa es la base sobre la que estamos construyendo diferentes productos, como te decía antes, la tokenización de fondos, la parte que, como comentabas de Gemini, pues cuentas ahorro, cosas de este estilo. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando, como te decía, la tecnología blockchain, apalancándonos en la tecnología blockchain y conociéndola bien a fondo, porque al fin y al cabo es nuestra parte técnica, pero convirtiéndola en productos que un banco tradicional pueda decir, oye, pues a mí no me hables de staking, de lending, de Uniswap, ni leches raras. A mí dime que puedo tener una cuenta remunerada cripto. Eso lo puedo entender. Bueno, aparte de cripto, a lo mejor a algunos se le ponen los ojos un poco... se asusta, sí, sí. Pero si tú le vendes esto y le explicas y le dices, ojo, y para trabajar con cripto, no te preocupes, que la parte regulatoria la estamos asumiendo full nosotros, da una tranquilidad y una confianza de decir, vale, es decir, los fondos los tengo seguros, porque la labor principal de ONIS es custodiar los fondos de una forma que no se puedan acceder. Ahí contamos con una parte de seguridad estratégica dentro de implementar el sistema de base, pero también de base hemos planteado mucho la parte del compliance, del regulator, de poder darte todo llave en mano para que tú no tengas que estar complicándote en esos temas. Porque creemos que es un punto muy importante. Como bien comenta Daniel, o sea, tú tienes que intentar aglutinar todos esos perfiles y todas esas tecnologías en una única voz que pueda entender, que pueda hablar con la banca tradicional, por poner. Pero claro, si tú le llegas a esta banca tradicional y dices, oye, perfecto, te voy a dar volvemos al caso, una cuenta remunerada cripto, que al fin y al cabo lo único que hace es un lending o un staking por detrás. Pero yo te doy este producto y a cambio tú te vas a tener que meter como sujeto obligado en el mundo cripto, cumplir con la prevención de blanqueo de capitales, origen de fondos en el mundo cripto, retirada de fondos en el mundo cripto y tener que ir al regulador y meterte en el registro del Banco de España. Y dices, sí, tecnológicamente es muy bonito, gano, pero todo lo que estoy perdiendo por el otro lado es que no me apetece meter. Entonces, nuestra filosofía siempre ha sido crear un producto que dé todo esto, que tranquilice al intermediario, a la banca, a la fintech, a la empresa con la que trabajamos, que la tranquilice porque nosotros nos encargamos de la seguridad y que la tranquilice porque nos encargamos del compliance. Perfecto. Ángel, has dicho que tenéis 14 personas en el equipo. 14, 15. 14, 15 personas, 500.000, ¿vosotros? Un poco más, sí. Quiero decir, nos con llevamos esto, muy bien. yo creo que hemos puesto, no lo hemos hecho adrede, ¿no? Pero muchos de nuestros alumnos siempre dicen, yo esto es entonces para ir a la gran... Digo, bueno, ahí se puede ir a empresas con 500.000 de empleados, se puede ir a empresas con 15 empleados, ¿no? Que lo que hacen es, pues, proyectos en el entorno blockchain. Lo digo de cara a la formación, ¿no? El saber de esto no me limita mis posibilidades profesionales, sino todo lo contrario, ¿no? Es más, además yo creo, perdóname que te añada esto, que este entorno cambiante también está ayudando a que se creen sinergias entre ambos tipos de empresas. De hecho, nosotros nos llevamos muy bien con Accenture, trabajamos con Accenture en muchos aspectos y creo que es estas nuevas tecnologías las que se lo están permitiendo. Y junto con el Sandbox estás consiguiendo que un Accenture, un ONIS, se puedan juntar con una CNMV y hablar en el mismo idioma. Es decir, esto ahora mismo, este cálculo de cultivo es muy interesante porque no tienes que pensar que porque estás en la corporate no vas a poder ir a la startup, ni al revés, porque todo se va, o sea, es muy fluido todo lo que está pasando entre las tres patas. Es muy interesante, sobre todo para muchos de nuestros perfiles de oyentes, ¿no? Yo voy a empezar ya con las preguntas, vamos a intentar, si os parece, como hay desde mi suerte que tengo hoy aquí de estar tan bien rodeado, pues hay mucho conocimiento en la mesa, si os voy a preguntar de uno en uno para ir un poco más ágiles y cada pregunta la vamos a intentar contestar uno de vosotros, ¿vale? Vamos a dar prioridad a la pregunta que tenemos aquí en la sala. Si no te importa levantar un poco la voz y si no, la repito yo aquí la pregunta, está aquí el micro. Pero bueno, dime y yo la pregunta. ¿Me oís bien? Sí, tú di que yo la repito. Bueno, lo primero agradeceros la sesión,
tema muy interesante. Yo llevo aquí en la casa 20 años, doy clases de otras cosas, pero es un tema muy interesante, ¿no? Y yo, el enfoque justo que ha comentado antes Ángel me parece crítico. Es decir, el blockchain nace por un tío que se llama Nakamoto, ¿no? O sea, que no sabemos si es un tío de verdad, o es un hacker, o es una máquina, o es tal, ¿no? Fíjate ya el origen, ya lo oscuro que es, un poco caja negra, ¿no? Y nace meses después de la quiebra de Lehman Brothers para tener un mundo paralelo, Matrix, vamos a llamarlo así, respecto al mundo real de las finanzas o de las finanzas tradicionales, ¿no? De los bancos tradicionales. Entonces, para mí lo que ha comentado antes Ángel es crítico, es decir, cómo aunar el mundo financiero tradicional con un mundo nuevo, Matrix, con una tecnología diferente, y para mí la clave es lo que ha dicho antes Ángel del fully compliance. Es decir, mi mayor duda, mi mayor pregunta es cómo comencemos al sistema financiero tradicional, bancos centrales tradicionales y bancos tradicionales, de que yo voy a ceder toda esa información crítica, esencial, clave, que es desde información a clientes hasta seguridad en pagos, etcétera, a un mundo Matrix separado del regulador tradicional, y voy a generar la confianza que ahora mismo tiene el sistema financiero tradicional. Porque los propios bancos centrales, que aunque están iniciando el tema de divisas digitales, no criptodivisas, no criptomonedas, están empezando ya a darse cuenta que tienen que ir a ese mundo. O sea, la pregunta es, ¿cómo convencemos al sistema financiero tradicional de que yéndonos a una tecnología en paralelo en blockchain podemos tener la misma seguridad jurídica, seguridad financiera que en el mundo tradicional financiero? Vale, a ver, si no os importa, esta la contesto yo. Perfecto, por eso está hablando ya de la... Sobre todo porque me toca por las dos partes. O sea, lo bueno que tengo es que el look de la barba me permite estar hoy con americana y parecer que soy del sector financiero, mañana con camiseta parezco de la parte criptoanarquista. O sea, tengo esa capacidad de mutación. Es muy interesante la pregunta que dices porque sí que es cierto, y yo hago mucho hincapié en esto, cuando doy charlas, cuando doy formación, hago mucho hincapié en el origen, en Satoshi Nakamoto. Hay que partir de una base. Esto está creado por un conjunto de criptoanarquistas. Son dos términos que decimos muy rápido, pero que poca gente comprende el potencial que tienen estos dos términos. Yo vengo precisamente de la carrera de matemáticas. Dentro de la carrera de matemáticas, la parte de criptología para mí era impresionantemente difícil e interesante a partes iguales. Y bueno, pues el background anarquista también lo llevo teniendo un poco a la sombra. Pero creo que esto genera ese mundo de Matrix y de miedo que durante mucho tiempo gran parte de la sociedad cripto lo ha ido traspasando, o sea, dejando un poco de lado y llevándolo a un entorno más seguro, más regulado. O sea, hay que partir de una base. Europa es un estado que pretende dar unas grandes garantías al usuario final, al consumidor. Es muy garantista. Y esto pasa por regular. Y al final, lo bueno que tiene el entorno del blockchain es que cuando nos llegan y nos dicen, oye, vamos a regular esto, el criptoanarquista se queja, pero realmente no tiene por qué. Es decir, yo regulo para las masas, pero la tecnología te va a seguir permitiendo vivir en tu mundo paralelo. Tú vas a poder seguir teniendo un wallet, vas a poder seguir operando con tus wallets, solo que todavía hay momentos en los que vas a tener que pasar por entornos centralizados para entrar y salir de la blockchain, por decirlo de una forma. Es decir, yo si viviese con Bitcoin, o sea, si yo me pagase mi nómina en Bitcoin, no podría salir a la calle a comprar, por ahora. A lo mejor en un futuro sí. Entonces, el criptoanarquista en un momento dado va a tener que pasar por ese entorno centralizado. Y lo que pretende la regulación es precisamente controlar y acotar los riesgos en ese entorno centralizado que hace de puente entre el mundo cripto y el mundo real. Cuanto más regulado esté, mejor. No significa que sea una regulación más rígida o más estricta o más liviana, sino que esté regulado. No puede ser que yo, para la actividad que hago, durante años no he necesitado ser ni sujeto obligado, no he necesitado tomar ni un solo dato de mis clientes, ni he tenido la necesidad de saber el origen de fondo. Esto da pánico a cualquier persona. O sea, da pánico a cualquier persona. Hables desde
la persona, del panadero que está en la calle hasta la persona que trabaja en la agencia tributaria. Pero llega un momento en el que si queremos que esto llegue a las masas, hay que empezar por esa parte, por esa regulación. Y que empresas como la nuestra cumpla con sujetos obligados lo mínimo. Pero ahí a partir de ahí van a existir esa regulación. Y yo creo que es precisamente la labor del regulador la que hace que las empresas del sector financiero den el paso. Porque no nos creamos que las empresas del sector financiero miran esto con malos ojos. Lo que lo miran con malos ojos pueden ser en el entorno inversor, en el entorno de la especulación, que lo tengan con miedo, porque algunos todavía venden que esto es los tulipanes 2.0, que bueno, ya deberían ser los 18.0, porque no sé cuántas cosas han dicho que son tulipanes, pero es esa parte. Lo que hay que entender es que si bien la regulación está aquí, gran parte del sector financiero está esperándola para pasarse a ello. Cuando tú hablas con un banco y le dices, como hablábamos antes, con estos los fondos tokenizados voy a conseguir que reduzcas 18 de los 20 problemas que tienes, de los 20 dolores de cabeza que tienes cuando trabajas con fondos, te voy a quitar 18, están esperándolo con las manos abiertas. Quitarse el famoso D+3 a la hora de hacer una compra de un fondo, están esperándolo porque es su pain point, ese es su punto de dolor y tú les estás dando tecnologías para resolver ese problema. El problema aquí es que muchos de estos bancos y de estas instituciones o hay una regulación o no se atreven a dar el paso. Muchísimas gracias, Ángel. La verdad es que yo creo que podrías complementar seguro, ¿no? Pero vamos a ir a la siguiente porque hay un montón de preguntas. Se está generando mucha, aparte de haber muchos espectadores en directo para una sesión, sobre todo hasta ahora, vamos a intentar responder lo más sencillo posible, ¿no? Tenemos una pregunta desde Murcia, Food Buyers, que nos dice, se está hablando mucho de la necesaria regulación en el mundo cripto. Al final estamos hablando de regular un mundo que teóricamente y desde el punto de vista conceptual ha nacido bajo unas premisas de esto está desregulado, ¿no? No va un poco en contra de la regulación, no perdería un poco parte de la esencia, nos dicen desde Murcia, esto de las cripto, ¿no? Estamos democratizando, no está en manos de los bancos, ¿no? Esto es, y sin embargo pedimos regulación, ¿no? Para que no se nos vaya. No sé si tú, Daniel, nos puedes ayudar con la respuesta. En gran parte, a nivel de cripto, realmente ya estaba regulado. Yo en su día, desde B2Me, hace pues, unos 6 años, junto con CoinGen, que éramos, digamos, de las 2 primeras empresas que empezamos en su día a hacer todo relacionado al final con compraventa, intercambio de criptodivisas, conseguimos al final pues, que fuera regulado como un efecto comercial, ¿no? En otras palabras, que yo, si comprase una criptomoneda, no estuviera sujeto a IVA, ¿no? Y pudiera utilizarlo como medio de pago y un poco favorecer la adopción, ¿no? a nivel de España. Junto con otras iniciativas que hubo, hacía bastante, ¿no? O sea, digamos, sí que es un poco antítesis, ¿no? Algo que nace con una naturaleza descentralizada, no como dinero digital, sino como efectivo digital, que es una concepción muy diferente, ¿no? Al final, el que yo pueda tener la custodia de mis fondos directamente tiene sus riesgos, sus oportunidades, ¿no? Si yo viviera en un país, al final, que no hay propiedad privada, me interesaría muchísimo ser yo el custodio, tener esa custodia fuera de ese país, ¿no? Porque de esa forma no se me puede expoliar por vía de coerción, o sea, por ningún tipo de violencia, ¿no? O ya otras vías. Lo que estamos viendo al final es que existía una regulación que nos permitía ya adoptar criptos como tal, pero sí que aparecen nuevas clases de activo que sí que son diferentes y tienen otra serie de riesgos, ¿no? ¿Por dónde van los tiros con el regulador? A nivel de cripto, yo lo que estoy viendo es que están mega abiertos. De hecho, lo que están intentando evitar es que aparezcan chiringuitos financieros que te digan, que te dan un retorno esperado X. Al final son sistemas piramidales que no utilizan Bitcoin, ¿no? Sino que utilizan el típico esquema de estafa piramidal, solo que te cuentan con una narrativa diferente. Toda la parte de criptoactivos ya estaba regulada y lo que se está buscando es dar facilidades precisamente a las casas de cambio reguladas para permitir que usuarios abran cuentas y tengan sus fondos depositados en ellas, ¿no? Para luego, de cara a ese Black, pues tener un rastreo de los fondos. De esta forma, si fuera únicamente a través de los wallets que están custodiados por los propios usuarios, serían tremendamente complicados, ¿no?
Esto ya lleva pavimentado, sobre todo desde el 2015, que en su día les costaba tener una cuenta bancaria para poder operar. Como exchange o empresa cripto, a día de hoy ya es sustancialmente más sencillo, ¿no? También por PSD2, ¿no? Entre otras cosas. Luego está a nivel europeo y la regulación que viene para otros servicios, ¿no? ¿Hacia dónde va MiCA, sobre todo, ¿no? La regulación de markets y criptoassets, que llegará pues, dentro de 2-3 años, espera más o menos. Tiene una serie de indicaciones que van también para nuevas clases de activos tokenizados. ¿Hacia dónde van mucho? Pues también a stablecoins emitidas por entes privados o consorcios. Concretamente, un poco el target se aproxima bastante a un proyecto que tenía primero el nombre de Libra, ¿no? Y ahora Diem. ¿En qué consiste? Al final, en un grupo de más de 17 empresas que se alían para tener su token común, que no está respaldado sobre el dólar, sino por una cesta de activos de bajo riesgo y alta liquidez, ¿no? ¿Hacia dónde van? Pues estos nuevos tokens. A tener supramonedas, ¿no? Un poco como el Bancor, del que hablaba Keynes hace ya mucho tiempo, precisamente para ir tanto a países bancarizados, servicios convencionales, como para poder ir a uno bancarizado, por ejemplo, México, ¿no? Donde hay una tasa de bancarización reducida, y poder aglutinar información que luego me permita, por ejemplo, dar un préstamo al consumo. Algo que a día de hoy, por la falta de disponibilidad de información, era tremendamente complicado e ineficiente, ¿no? Entonces, lo que están creando son estándares y realmente terminan siendo enormes marketplaces globales. Y claro, pero si yo tengo un activo digital, tengo que analizar qué lo respalda, ¿no? ¿Qué coeficiente de caja hay? ¿Qué mecanismos de custodia de gestión de riesgo están utilizando? Si no, cualquiera podría, digamos, emitir su propia cripto y esto sería totalmente caótico, ¿no? Un ámbito principal también que está intentando un poco anticiparse el regulador va a ser ese, ¿no? Más allá de si el yuan digital llega a Europa, de cómo se emite el euro digital o criptos, ¿no? Eso ya tiene sus recorridos principales y, de hecho, a nivel de inversión, la regulación que aplicaba es MiFID II. Entonces, tampoco tenemos una nueva, ¿no? Sino ya estaba regulado como activo de inversión, sino que es más para otros usos. Perfecto. Y luego nos hablan de dos conceptos, no sé si Ángel te atreves con ellos, nos hablan de la relación entre blockchain, nos dice Luis Madonaire, la relación entre blockchain y loyalty, y Natalia nos pregunta sobre el tema de que siempre se ha hablado, ¿no? de los blockchain Bitcoin y el consumo de energía, ¿no? Si hay algún sistema pues, que es más eficiente, si hay algún tipo de, o si esto es leyenda y tampoco es para tanto, lo digo porque el gran mensaje pues, le queda a la gente, ¿no? Esto consume un montón, esto desde el punto de vista un poco de la sostenibilidad. Yo sé que Daniel, por ejemplo, también está en el programa de sostenibilidad, ¿no? Esto hay gente que le preocupa, ¿no? Es de verdad sí, hay métodos más eficientes desde el punto de vista del consumo energético y luego este pequeño apunte del loyalty. No sé si te atreves con los dos. Sobre la parte de eficiencia, empezamos por la última, sobre la parte de eficiencia energética. Es cierto que las redes basadas en proof of work, en prueba de esfuerzo, requieren que la máquina esté trabajando, las máquinas estén trabajando continuamente y a una potencia realmente alta, lo cual no quita que requieran un gran consumo de energía. ¿Se está resolviendo esto? Se está resolviendo de diferentes formas. Por un lado, muchas redes están pasando al proof of stake. Entiendo que el proof of stake ya no requiere de máquinas que tengan esa capacidad de minado, de procesado de datos, pero hay que estudiarlo un poco con calma. Y luego, por el otro lado, también se está trabajando con el uso de energías renovables para inyectar a estas máquinas. Es decir, el problema no es que consuman mucho esas máquinas, el problema es que están consumiendo energía sucia. Si tú eres capaz, como está pasando en España, además me hace mucha gracia, en España ya hay proyectos que son muy interesantes y muy divertidos en los que cogen y ponen un centro de minado al lado de una granja y cogen sistemas para utilizar el metano y convertir el metano en energía. Al lado de una granja de vacas lo que hay es mucho metano y encima estás convirtiendo, o sea, quitando un problema para la sociedad que es el efecto invernadero y demás, lo estás convirtiendo en energía para estas máquinas. La máquina no ensucia, lo que ensucia es de dónde viene la energía. Esto hace que ya sea energía renovable, que sea más útil y que no haya ese problema. Ahora, dicho esto, por desgracia, sí que es cierto y ahí ya está pues las discusiones en las que no me gusta mucho entrar de
si consume más que la banca tradicional, si consume menos que la banca tradicional, es que son cosas que no son comparables. Consume, sí, por desgracia a día de hoy mucho de lo que consume es energía, por decirlo de alguna forma, sucia, y esto ensucia, sí. No pensemos en consume más o consume menos, consume. Y pensando en nuestro planeta y pensando en lo que vamos a dejar en nuestra descendencia es una cosa que hay que respetar. Pero ya sea esto, ya sea el coche, ya sea cualquier energía, cualquier consumo. Por comentar un poco, al final, más de un tercio de toda la energía producida en el mundo se desperdicia, va hacia ninguna parte y tiene cero valor económico real, ¿no? Una parte muy interesante precisamente son todos los debates que hay en cómo poder emplear esta energía para dar un uso alternativo, ¿no? Más allá de dónde viene, ¿no? Que evidentemente, si viene de una fuente renovable es mucho más interesante, ¿no? Pero incluso yo he visto casos de grandes fondos que lo que están utilizando es precisamente minado como complemento a instrumentos de cobertura que ya tenían, que eran los Power Purchase Agreements, que es de cuando yo produzco energía, pues, fotovoltaica, mareomotriz y demás, lo vuelco al sistema, y luego por discriminación del sistema de subasta, eso se regala, ¿no? Y tengo que activar esta cláusula para pagarme un precio mínimo que me permita compensar esa inversión, ¿no? Precisamente los sistemas de minado es una vía alternativa para darle uso a esa energía, ese excedente de energía no consumida. Estos días ha sido algo muy polémico, ¿no? Precisamente se ha levantado un poco la manta sobre este tema. Yo creo que al final el futuro, en mi opinión, no creo que pase por el proof of stake o no lo parece por ahora. Y esto es algo muy personal, ¿no? Y hay mucho debate al respecto. Los riesgos de centralización, que tenía una parte importante del minado de proof of work, creo que son más evidentes en el proof of stake. Si yo tengo un incentivo económico para que la gente concentre los fondos en menos sitios, no estoy cambiando nuestra estructura como sistema económico, ¿no? A nivel global. Estoy manteniéndolo y dándole otra forma. Y sí que hay partes muy interesantes de proof of stake, ¿no? Como los incentivos para dar más liquidez con el staking, no tener fondos parados, ¿no? Pero en mi opinión, y esto al final es algo subjetivo, ¿no? Y que estamos todavía en los primeros días todavía de esto, creo que el Proof of Work da una serie de garantías. Se suele medir el coste por transacción de lo que cuesta tener un sistema de Proof of Work. Realmente el coste por transacción no es relevante, es el coste por sistema, ¿no? Una transacción en Bitcoin no tiene un consumo energético, lo que tiene consumo es validar un bloque, que es validar una realidad que puede ser utilizado a nivel global. ¿Para qué sirve este tipo de redes en el futuro? No está claro que si yo quiero hacer un micropago, si quiero hacer un registro de propiedad o lo que sea, vaya a utilizar la capa de blockchain como tal, sino que probablemente utilizaremos siguientes capas 2 y 3, y únicamente hagamos el settlement, en este caso, en la red de Bitcoin, ¿no? ¿Y ahí cuál es el valor? Que es tan caro y complejo hacer un cambio sobre la red o revertirla, que es prácticamente imposible. Y ese es el valor que tiene a nivel global, ¿no? La utilidad es cómo lo utilicemos y para qué. Perfecto. Yo voy a intentar, le habíamos dicho a los asistentes que duraríamos una hora. La verdad es que habéis conseguido una cosa récord, que es superar la hora y que cada vez haya más conectados, y además siguen haciendo preguntas. O sea, que lo que estáis haciendo es súper interesante, ¿vale? Vamos a intentar responder, sobre todo para los que contaban un poco con la sesión del entorno de la hora, ¿no? Que yo entiendo que además está generando muchísimo interés y muchas preguntas. Vamos a intentar responder rápidamente en la medida de lo posible. Nos preguntan aquí si sabéis o si tenéis alguna idea, nos pregunta María, de cuál es el proyecto de NFTs más sólido desde el punto de vista de la utilidad del activo digital. Y luego, ¿es una burbuja o hay proyectos que realmente se van a quedar? No sé si alguien se atreve. Para mí es una clarísima burbuja a la par de las que vimos con las ICOs hace 3-4 años, ¿no? Creo que hay varios problemas fundamentales. Por un lado, está en analizar qué compras, realmente en qué inviertes, ¿no? Para mí la función de lo que inviertes, el valor está en poder demostrar que tienes un vínculo con un creador de contenido, con un ídolo, un tercero, ¿no? Veo proyectos muy interesantes como Top Shot de la NBA, que sí que permiten, dentro de un marketplace cerrado, abrir un poco el melón a quién puede acceder a propiedad intelectual sobre momentos concretos, ¿no? Generas una relación de confianza mucho más estrecha con tus fans y luego creas otro tipo de activo que puedes monetizar. Eso tiene sentido. Ahora, comprar una obra de arte como tal en un marketplace tiene varios puntos de riesgo, ¿no? Primero, ¿dónde se aloja ese archivo que estoy comprando?
si ese NFT está realmente direccionado a un sitio donde está guardado, que esa dirección URL cambia o cambia el archivo, automáticamente ya pierde el valor, ¿no? Entonces, creo que es algo que tiene mucho sentido, los NFTs, pero necesitamos terceros que custodien la información original y la puedan validar. Y ahora mismo no hay plataformas, digamos, que aglutinen pues, la verificación de, primero, si yo tokenizo la Mona Lisa y la vendo yo como Daniel, evidentemente yo no quito la Mona Lisa, ¿no? Pero vemos que al final, en muchos marketplaces de NFTs, se posiciona el contenido en el cual aquel que sube el contenido no es quien tiene la propiedad intelectual. Entonces, falta siempre un double check y una due diligence para que esto se pueda hacer, ¿no? Tiene muchísimo sentido, sí, aplica. Ahora, nosotros, en casos de uso que estamos trabajando con clientes, lo que vemos es que tiene sentido dentro de marketplaces privados y no como un elemento especulativo, sino como un elemento de fidelización. Para justo, pues cuando tienes, ¿no? Sobre todo cuando haces grandes acciones, como conciertos, partidos de fútbol o de básquet, y haces una enorme inversión que tiene picos, ¿no? De reproducciones o de interacción con tu comunidad. Cuando ya no tienes partidos y ya termina la temporada, ¿cómo monetizo, ¿no? O cómo evito perder esa relación con la comunidad. Pues puedes seguir o no, puedes tener una serie de herramientas mediante contenidos exclusivos o coleccionables que sí que son interesantes y hemos probado que aumentan sustancialmente la interacción, ¿no? Ese engagement. Perfecto, muchas gracias. Solo por añadir, que no voy a quitarte la razón en prácticamente todo lo que has dicho, aparte del proyecto que has comentado, aquí en España tenemos a los amigos de Watafan, que precisamente lo que hacen son ese tipo de NFTs, de cards, muy como los cromos antiguos, pues es un poco ese modelo con la firma del futbolista o con el sello del futbolista. Entonces, tiene sentido, pero sí hay mucha burbuja y mucha burbuja loca. Además, se nota que es una burbuja loca. O sea, hay un caso que a mí me da verdadero pánico, que ha sido el de el que quemó una obra de Banksy para dejar solo la versión virtual en un NFT. Has quemado una obra de Banksy. Déjate todo lo demás y has quemado una obra de Banksy. O sea, ya es solo por eso no tiene sentido. Sí, claro. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos. Nos viene una pregunta desde México y nos dicen si las criptomonedas podrían funcionar como un activo de refugio, incluso desbancando, por ejemplo, al oro. ¿Se podrán adquirir, por ejemplo, como una medida para protegerse de la inflación? Es precisamente lo que están haciendo, ¿no? Empresas cotizadas en Estados Unidos. Aquí hay una hipótesis de valoración que es la de considerar a Bitcoin como lo que se llama el sound money, que quiere decir que tiene valor no porque sea reconocido por los estados, que tenga utilidad real en la economía y sea utilizado por la gente. Algo, estamos en proceso, todavía no estamos ahí, evidentemente, pero precisamente lo que estamos viendo ahora mismo, todo en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, el dólar tiene, que es de las pocas economías, la única economía que exporta inflación. Entonces, no solamente la inflación que estamos teniendo ahora mismo, de en torno a un 2% trimestral en Estados Unidos, va a afectar a Estados Unidos. También va a afectar, sobre todo, a economías muy dolarizadas, México la primera, toda América Latina realmente, y también Europa, ¿no? El coste de oportunidad de tener tu tesorería en dólares es precisamente de eso, ¿no? Es un coste de oportunidad de al menos un 2% trimestral. Lo que estamos viendo al final es que otros vehículos, de cara a gestión de portfolios, se suele utilizar un ratio, ¿no? Que es el ratio de Sharpe. Y lo que hemos visto siempre es que en portfolios de inversión muy diversificados tenía sentido siempre tener una exposición entre el 3 y 5% de Bitcoin, ¿no? Más que activos, efectos generales, por ser el más estable y más controlable, ¿no? Y más fácil de gestionar. Entonces, ya efectos cuantitativos, ¿no? Tiene mucho sentido, más allá del nivel de riesgo esperado. Para una exposición del 80% ya es otra cosa muy diferente, ¿no? Pero lo que estamos viendo es precisamente esto, ¿no? Se está empezando a considerar activo refugio ante un escenario de inflación creciente como el que estamos viendo, y no sabemos hasta cuándo se estabilizará, ¿no? Estaremos en ese 2 y algo por ciento trimestral, se subirá. Hay muchas teorías al respecto, pero lo que estamos viendo es que la primera empresa en posicionarse en esto ha sido MicroStrategy, que ha cambiado el 100% de su tesorería y sigue ampliando por Bitcoin, ¿no? Lo que hemos visto es la prueba que hizo Tesla también, cambiando el 8% de su tesorería, y un poco es una tendencia que tiene pues, mucha pinta de que se va a estandarizar, ¿no? Porque al final el coste de oportunidad, el riesgo que tienes, ya por el mero hecho de tener dólares,
es de que automáticamente pierdes en torno a un 10-12% anual. Entonces, eso es un riesgo muy importante. Las criptos tienen mucha volatilidad, pero al final es un activo en proceso de capitalización y adopción. Tiene ciertas ventajas si crees en la propuesta de valor de posicionarte primero, ¿no? Por ese recorrido. Pero un poco digamos que lo que está acelerando esa adopción, más allá de que haya nuevas empresas que ofrezcan servicios de valor clave para la operativa como ONI, o más allá de que más gente lo conozca y sea algo cada vez más institucionalizado, para mí el gran driver de adopción que estamos viendo a nivel institucional es la inflación esperada que vemos en el dólar. Entonces es lo que está acelerando y un poco llevando ese miedo a las grandes empresas, ¿no? Todavía no hemos visto esto a nivel europeo, sí lo estamos viendo mucho y con varias empresas que anunciarán esto próximamente en Estados Unidos, pero bueno, cabe ver, yo también espero que sea una tendencia que adoptemos aquí. Y luego nos hablan del proyecto de la Bolsa de Australia. No sé si estáis al tanto, pero bueno, que ha decidido incorporar o adoptar blockchain en todas sus fases y tal. Incluso, aquí en la bolsa, en la capa de emisión también, ¿no? No sé esto, ¿qué opinión os merece? No sé si tú, Daniel, puedes... Es un tema, yo creo que es un tema de opinión, ¿no? Sí, al final lo que se busca un poco es de simplificar el proceso que tienes. Esto viene todo de Nasdaq hace algo más de 2015, donde lanzó una plataforma que se llamaba LinkU. Empezaron ya a digitalizar lo que eran pues, securities, ¿no? Entonces, tú si quieres hacer un valor de tu empresa público y quieres hacer que sea fácilmente negociable, empezaron simplificando muchísimo todo ese proceso de emisión, ¿no? Lo que estamos viendo al final es que creo que quien está liderando este espacio ahora mismo probablemente es el SIX Digital Exchange, los capitales de la bolsa, ¿no? Están suizos, pues esa plataforma que están haciendo de emisión de activos tokenizados y de negociación, ¿no? ¿Qué ventajas tiene esto? Pues al final simplificas todo el proceso de emisión, sobre todo de negociación. Y puedes sacar esos activos, si están estandarizados, fuera también de ese marketplace. Yo podría tener una acción, imaginaos que ONI se cotizase, ¿no? Por ejemplo, o el IEB. Yo podría comprar una acción, accionada incluso, y podría llevar esa acción, sacarla de ahí y tenerla a mi wallet custodiada por mí. Incluso si es un mercado muy líquido, yo podría ir a Starbucks y podría pagar mi café con una fracción de esa acción. Entonces, la liquidez, el nivel que te permite es muy relevante, ¿no? Puedo utilizarlo incluso como casi medio de pago, que era algo realmente impensable, ¿no? Porque antes yo solamente podía invertir en una plataforma cerrada, punto. No podía sacar eso, tenía que liquidar mi posición y luego meter esos fondos en otra plataforma para invertir de nuevo, ¿no? Aquí tengo mucha más capacidad, digamos, para elegir cómo custodio y gestiono mi activo y luego también qué hago con él, ¿no? Es algo totalmente nuevo. Es hacia donde estamos viendo. La siguiente pregunta, muchas gracias Rodrigo por la pregunta, Rodrigo Bermúdez. La siguiente pregunta nos la hace Sofía y tiene un poco que ver aquí, Ángel, con algo de los conceptos que has manejado tú antes sobre empresas grandes, empresas pequeñas. Nos dice, ¿están los bancos tradicionales, entre comillas, muertos en comparación con las nuevas fintech, ¿no? Stripe, PayPal, Square? Si los primeros no se adaptan a esta nueva tecnología, ¿qué os merece opinión? Bueno, ahora mismo pues muchos están trabajando casi conjuntamente. Bueno, pero... Ahora, como bien dices, hay un trabajo conjunto. No creo que muchos bancos se vayan a quedar atrás. Estamos en un momento, como bien estamos hablando, de inflación, en el que tener dinero cuesta a un banco, en el que los números realmente son negativos para los bancos. Y están todos buscando alternativas de todo tipo para poder volver a tener esos márgenes. Lógicamente, la capacidad de reacción y de movimiento de un banco no es la misma que un Stripe, pero no creo no creo ni mucho menos que esto los vaya a llegar a matar, porque creo que lo van a resolver. Yo creo que se están juntando una serie de factores que hacen que la banca esté más abierta a absorber estas cosas e integrarlas en sus entornos, más allá de lo que nos podamos acostumbrar a ver. Creo que todo esto ha ido evolucionando en el tiempo, no es lo mismo ahora mismo. O sea, creo que también le dieron las orejas al lobo cuando aparecieron las fintech, cuando apareció PSD2.
ahí fue la parte reacia y ahora ya están en otro ritmo más proactivo. Lógicamente, la velocidad de la banca no es lo mismo que la velocidad de una fintech, pero también tiene otras cosas que la fintech no tiene. Por un lado, tiene una regulación de base y por otro lado, tiene un alcance que la fintech no tiene y tiene que ganarse. Y una masa de clientes que al final es importante. Exacto. Correcto. Tenemos aquí un par de últimas preguntas. Juan Ochoa, muchísimas gracias, Sofía, por tu pregunta. Juan Ochoa nos pregunta, la custodia de activos digitales, has hablado tú antes un poco de ello, Daniel. La custodia de activos digitales no va un poco en contra de la desintermediación que tanto se vende un poco, ¿no?, como ventaja del blockchain. No, al contrario, precisamente la elección, ¿no?, el poder tener modelos que a nivel práctico se asemejan al modelo de banca libre, lo has explicado muy bien es antes, algo correcto, que antes no se podía. Ahora, si yo quiero que mi madre utilice criptoactivos, evidentemente no puedo hacer que mi madre gestione al final su passphrase, o sea, será muy complicado para ella. Entonces, el rol como final elemento de confianza, instituciones de confianza, como son los bancos, son precisamente los mejores posicionados para ofrecer servicios. Ahora, las plataformas de custodia no estarán montados, como bien comentaba Ángel, por los bancos, ¿no?, sino al final serán compendios de soluciones que resuelven problemas concretos de su operativa que tienen. Y ahí es donde la innovación abierta y las fintech brillan precisamente, ¿no? Y brillan cuando el regulador nos deja adoptarlas, ¿no?, para que escalen y llevarlas al consumidor final. Vamos todavía un poco lentos, digamos, en relación a otros países, pero no es problemático, todo lo contrario, ¿no? De hecho, permite muchas cosas diferentes. Abre nuevas oportunidades. Pero, sobre todo desde la banca central. Y ahora mismo la liquidez que no llegaba al ciudadano, ¿no?, que sobre todo para lo que se lanzaban proyectos como el de la e-Corona, en Suecia y demás, en los que puede participar, tienen un principal foco también, que es de evitar que esa liquidez generada vía expansión de crédito, ¿no?, QE en el caso europeo, se vaya en lugar de activos de elevado riesgo, distorsionando al final la gestión de riesgo en la operativa de inversión, a que vaya a la economía real, ¿no?, que vaya a las familias. Yo podría imprimir dinero que sirva únicamente para pagar vivienda, por ejemplo, por alimentación básica. O podría dar crédito directamente a las familias que las necesiten con condiciones determinadas. O sea, tengo también más herramientas para ello, ¿no? Y un poco el umbral de conexión para todo, al final es un wallet. Lo relevante es que cualquiera pueda utilizarlo, ¿no? Que no tenga una capa de complejidad o de riesgos mayor a todo lo que utilizamos en el día de hoy, ¿no?, sino menos, que es hacia donde estamos yendo, ¿no? Solo por añadir, y hay que entender que el custodio, por la parte que nos toca a ONI, el custodio no está aquí para coartar la libertad, sino, como bien dice Daniel, para dar más libertad. Es decir, tú vas a poder seguir teniendo tu wallet. Es más, tú te puedes programar un wallet. Hay que entender que una blockchain es simplemente un protocolo de comunicación entre partes. Tú puedes llegar a entender ese protocolo y programarte tu pieza de wallet y custodiarte de principio a fin. Es decir, yo me lo programo, yo me lo traigo, yo me traigo... Y tú tienes ese entorno tuyo independiente de la banca tradicional y 100% descentralizado. Pero también hay casos en los que se necesita, como bien decías, pues oye, que mi madre no tiene que aprenderse de empresa. Es que yo no me veo bajando a comprar el pan y diciéndole 24 palabras al cajero. De árbol, casa, no me veo. Entonces, ahí es donde se necesitan estas herramientas. Pero también hay que entender que la descentralización sigue existiendo. Aunque existan estos puntos de entrada centralizados, la descentralización sigue existiendo. Es decir, el entorno es descentralizado, pero hay puntos de entrada centralizados porque se necesitan. Es más, está el oráculo, que es un punto de entrada centralizado y se necesita, y sin el oráculo el 80% de las cosas a lo mejor no funcionaban dentro del mundo de la blockchain. Entonces, por desgracia, tú eres centralizado. Si tú te haces ese wallet tuyo, estás poniendo un punto de entrada centralizado, que es tu ordenador, tu código, lo que tú quieras, pero es centralizado para entrar en un entorno descentralizado. Son dos niveles diferentes. Y hay que entender lo que decíamos, que en todo caso siempre vas a poder montarte tu proyecto y tu wallet y vas a ser independiente. Aquí nos hacen, y es la última pregunta, porque es misma temática, tanto Juan como Diego, Juan Ochoa y Diego Tena nos preguntan que les orientemos, ¿no?, sobre invertir en
blockchain, invertir en Bitcoin. Y nos hablan de dos aspectos diferentes, que si una cosa es tecnología y otra cosa es una moneda virtual, eso está claro, pero ¿cuál tiene más sentido desde el punto de vista de la inversión? Y luego estamos hablando muchos de nuestros asistentes, muchos de nuestros alumnos, muchos de los profesionales en el entorno IEB se han formado para gestionar carteras, para recomendar a terceros, para cómo voy a convencer. Hay el inversor institucional que puede estar más o menos con algo de conocimiento, pero si pudierais dar algún tipo de clave para decir cómo puedo yo contarle a una persona, a un particular, que, hombre, que conocimiento de este entorno, pues lo que leen los periódicos, que lo sabéis porque sois técnicos, muchas veces no es exacto, ¿no? ¿Cómo puedo convencer para que mi inversor, que mi cliente pueda entrar en este entorno, ¿no? Blockchain, Bitcoin y cómo, un poco, ¿qué pensaríais vosotros? No voy a haceros la pregunta insolente de vosotros invertir, no os voy a hacer esa, ¿no? Porque es muy complicado y además esto queda grabado, ¿no? Pero un poco qué es lo que le puedes contar, ¿no? a tu inversor, bajando un poco al terreno, ¿no? No ya desde el punto de vista de los conceptos, de la tecnología, de la estrategia, no. Yo tengo delante un cliente y le quiero decir, invierte en Bitcoin o invierte en blockchain. ¿Qué le digo? ¿Qué pensamos nosotros, ¿no? Desde el punto de vista, si queréis, de una de las funciones más importantes en el negocio financiero, que es el asesoramiento sobre la inversión a las carteras de mis clientes, ¿no? A ver, yo en esta parte creo que es como la... ¿Y estamos a qué día a miércoles, no? Pues creo que si estamos a miércoles es como la cuarta o quinta vez que digo ya esta semana que yo no doy recomendaciones al respecto, que todo el mundo eso lo tiene que saber. La segunda, que es la obligada, no inviertas nada que te duela perder, ya sea aquí, ya sea en fondos. Creo que en el IEB que es una máxima que se ha dicho muchas veces. Y la tercera, que esa es muy más mía, pero que también se dice mucho, si tú estás haciendo una operación para ganar un 10% es porque estás dispuesto a perder un 30%. Y siempre pongo una relación de 1 a 3, pero en el mundo de los activos digitales la volatilidad es muy alta. Con lo cual, imagínate, no es el 1 a 3, sino puede ser mucho más. Si tú estás dispuesto a ganar un 1000% o un 500%, que más o menos creo que es lo último del año pasado en el caso de Bitcoin, es que estás dispuesto a perder un 1500%, es decir, quedarte sin nada. Esto es importante, esto hay que entenderlo. Luego, dicho esto, depende de la estrategia y depende de lo que quieras hacer. Cuando me llegan y me dicen, no, yo quiero invertir a largo plazo o a corto y sacarle, claro, porque llegan y te dicen, hay monedas que están sacando una rentabilidad de un 10.000%. Y a esa gente hay que decirle, ya, pero si la están sacando, lo mismo que decíamos antes del 1 o 3, si la están sacando ese 10.000% en 2 días, ten en cuenta que en 4 días pueden perder el 30.000%. Es decir, cuando la volatilidad es tan rápida y tan alta, y sobre todo rápida, tú tienes que estar muy metido en esto y hacer análisis de conciencia de lo que está pasando detrás de cada uno de los proyectos y qué está moviendo cada uno de los proyectos para saber cómo actuar en consecuencia. Y luego, por el otro lado, si quieres una estrategia más conservadora, yo siempre digo lo mismo, Bitcoin es una moneda inflacionaria, está creada para que valga más valor, valdrá mucho más de lo que vale ahora mismo y siempre pongo la coletilla hasta que valga cero. ¿Cuándo puede valer cero? En el momento pues, que se encuentre que tiene un error o una vulnerabilidad que hasta ahora no se ha encontrado y es muy difícil que se encuentre. Es más, si se encontrase el problema no estaría en la blockchain, estaría en toda la parte de cifrado a nivel mundial que existe. Pero puede existir que en un momento determinado el Bitcoin deje de tener valor porque aparece el Bitcoin 2.0 que tiene mucha más utilidad y más sentido que el Bitcoin 1.0. Pero son dos casos como muy anómalos. Es decir, yo quitando esos dos casos, yo siempre apuesto por tecnologías como, o sea, si es una inversión a medio o largo plazo, Bitcoin y Ethereum, y olvídate de todo lo demás. No sé si lo digo porque normalmente para el que sabe de esto le llama siempre el primo, el sobrino o el tío. Y, oye, es que es el pitch, o sea, creo que es la cuarta vez que lo comento y es casi el estándar. ¿Invierto o no invierto? No, dices, a ver, yo normalmente el criterio de prudencia en este entorno pues es que el que entiende sabe que esto ha generado una rentabilidad y como siempre, que no garantiza nada a futuro, por supuesto, y que hay que estar, sobre todo yo creo, en este caso, bien preparado, bien asesorado, bien informado y andar, como siempre, con la prudencia razonable del que el que quiera ganar mucho, pues puede... Por eso yo ahí lo único que añado, ¿no?, es la parte de, cuando a mí me preguntan, es la parte de que Bitcoin es una moneda inflacionaria por cómo está creada. Pero solo añado esto.
Es decir, no te voy a hacer análisis de velas porque creo que no tienen sentido, correlaciones no tienen sentido, estudios de por qué una cosa sube y por qué otra baja. Es entrar en un detalle técnico, pues igual que si empezamos a hablar en bolsa, ¿en qué quieres invertir? ¿En Telefónica o en otra marca o en Coca-Cola? Pues eso son análisis en bastante profundidad. También la parte relevante es de no se necesita prácticamente invertir para empezar a utilizarlo. Y muchos amigos, familiares me preguntan, ¿qué queda de comprar uno? No te vas a dejar ahora mismo $40.000, ¿no? Para empezar a conocer esto. Entonces, con 5 o 10 euros, ya empezar a utilizarlo y comprenderlo, ¿no? Lo primero de todo, al final, es el clásico, ¿no? De no invitas en aquello que no comprendas. El coste de entrada de comprar esa información para conocerlo es muy reducido, hay muchísimos recursos, ¿no? La otra parte final, por añadir, lo comentabas, totalmente de acuerdo, tener portfolios que estén diversificados, aún creyendo en el futuro de Bitcoin, aún creyendo en la propuesta muy inflacionaria a nivel global, ¿no? Y difícil de economía, siempre es muy interesante al final eso, utilizar ratios convencionales de análisis de riesgos, ¿no? Sobre todo Sharpe y Sortino, ¿no? Son los que siempre se han utilizado en inversión para, en base a tus criterios de riesgo, ver cómo queda una mejor composición, ¿no? Hay personas que tienen mucha aversión al riesgo, en cuyo caso no es muy interesante incorporar criptoactivos. Hemos visto la semana pasada como en la última semana prácticamente ha perdido el cripto un 50%, ¿no? Has de estar dispuesto a tener una visión a largo plazo y que eso te da igual. Si es dinero, como comentabas, del que dependes o no te gustan cosas al final que se muevan mucho, pues entonces no es un activo válido para ti. La parte interesante, pues eso, al final ir a la parte numérica, no hace falta hacer diagramas de barras ni análisis técnico, sino al final es tan sencillo como, vale, ¿qué tipo de cartera quiero confeccionar? Quiero una que esté bastante balanceada y tenga activos de riesgo descorrelacionados sobre principales índices para si hay un gran cataclismo global que me sirva de protección. Aquí el oro también serviría y es mucho menos volátil, entre otros valores, ¿no? Sobre todo materias primas. O directamente quiero tener algo totalmente estable, ¿no? Y no quiero preocupaciones como esta. Para mí siempre lo primero es qué tipo de perfil realmente tiene ese inversor, ¿no? Para en base a eso ofrecerle algo afín a su nivel de tolerancia de riesgo y que esté bien balanceado. Bueno, pues yo creo que con esto la verdad es que nos hemos excedido a petición del público que tanto personalmente hemos recibido un montón de mensajes. Juan, José, incluso Argen también nos ha felicitado, Liga de Bolsa. Juan, muchísimas gracias, me transmiten un poco que os diga que muchísimas gracias. Muchas gracias desde IEB, tanto a Ángel, el fundador de Onais, como a Daniel, director de innovación en Accenture. Muchísimas gracias a Liga de Bolsa y a investing.com por la colaboración, la difusión e incluso la participación en el evento. Yo creo que hemos tenido la suerte en los programas de IEB de tener profesionales como los aquí presentes que nos han ilustrado muchísimo sobre una temática de rabiosa actualidad. Y muchas gracias a los que os habéis conectado en directo. Pronto en la web, en IEB, os he puesto en el chat que nos podéis seguir en redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, Twitter, Instagram. Tenemos ahí toda la comunicación sobre eventos como este, eventos interesantes de total actualidad, con grandes profesionales que básicamente lo que nos van es a decir qué es lo que está ocurriendo en el mercado a día de hoy. Tenemos nuestros programas de formación, no solo los específicos de blockchain, sino todos los relacionados con el mundo financiero, bursátil, de inversión, que contienen asignaturas, módulos o incluso sesiones específicas de esto, ¿no? Para que nuestros alumnos salgan perfectamente formados. Y agradecer nuevamente tanto a Liga de Bolsa como a Investing la comunicación y el haber contado con nosotros, ¿no? Con nosotros como referencia. Muchas gracias a todos los que os habéis conectado en directo. Muchísimas gracias también a todos los que habéis presenciado este evento aquí físicamente. Y daros las gracias y ponernos a vuestra disposición a todos los que vayáis a visionar este vídeo en diferido, pues lo mismo, ¿no? En la web ieb.es tenéis un montón de información y a través de nuestras redes sociales esperemos que estemos en contacto de ahora en el futuro. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a todos. Gracias. Como siempre.